Buenas, en la clase de hoy te voy a hablar sobre cómo trabajar con la dilución del formol para su uso en histopatología, para lo cual vamos a recurrir a algunos conceptos de química trabajando con regla de tres y porcentajes, ya que esto por ahí se complica un poquito de qué manera entender qué es lo que está pasando con esa dilución. Es más que nada un tema de expresiones, ya lo vamos a ver, así que comenzamos. Es común emplear el término formalina para referirnos a la solución del compuesto formaldehído. Hay una solución que comercialmente se encuentra a cierta concentración. Esta concentración suele rondar el 40%, a veces el 37% de volumen en volumen. Es decir, tenemos una solución con una concentración base al 40% de volumen en volumen. ¿Qué pasa? Que para utilizarlo como fijador de tejidos, para hacer el trabajo histopatológico, se utiliza en una dilución al 10%. Y acá hay que tener cuidado con los términos. Esto es una unidad de concentración, 40% de volumen en volumen, y se lo va a diluir al 10%. Generalmente con estos términos es donde comienza el lío que se te arma con estas diluciones. Así que vamos a aclarar todo esto. ¿Qué es lo que tiene que ver química con esto de patología? Bueno, que nos pueden preguntar, o te pueden preguntar, cómo se prepara esa solución de formalina que se utiliza para fijar una muestra para histopatología. Y además, a veces es interesante saber cuál va a ser la concentración final de dicha solución. Así que vamos a ir definiendo todos estos conceptos para ir poquito a poco dando lugar a cómo responder estas preguntas. Vamos a comenzar recordando lo que son las unidades de concentración y qué expresan. Siempre te van a estar dando información sobre una cantidad de soluto relacionada con una cantidad de solución. Es una proporción, una relación entre dos cantidades. Por ejemplo, 40% de volumen en volumen. La fracción, ahí se nota claramente, volumen de qué? De soluto, volumen de qué? De solución. Ya vamos a analizar qué significa ese 40%. Por ahora, recordá lo que expresan las unidades de concentración, siempre es eso, la cantidad de soluto y la cantidad de solución que se ha formado. Además tenemos lo que son los porcentajes. Un porcentaje lo puedes ver así, 20%. También puedes razonarlo de esta manera, 20 cada 100 o sacar la cuenta 0,20. Y acá tenemos tres formas de expresión, como porcentaje, como fracción, a partir de la cual podemos hacer un montón de equivalencias multiplicando y dividiendo numerador y denominador por el mismo número, y la expresión decimal. Otro concepto que tenemos que saber es el de solución concentrada. No es más que una solución que tiene una concentración definida. Por ejemplo, recién decíamos la del 40% de volumen en volumen. Bueno, esta solución concentrada tiene esa concentración. ¿Para qué sirve esto? Para saber qué es lo que sucede después cuando se hace una dilución. En una dilución, lo que hacemos es agregar solvente, por ejemplo, agua. Por lo tanto, como resultado se obtiene una solución diluida, que obviamente va a tener una concentración distinta. A esto lo podemos relacionar con lo que es el factor de dilución, y ese factor de dilución implica conocer cuál es el volumen inicial, es decir, el de la solución concentrada, y cuál es el volumen final, el de la solución diluida. Con estos conceptos ya podemos ir trabajando un poquito más. Analicemos ahora esta situación con el formol. El formol comercialmente se encuentra al 40% de volumen en volumen. ¿Esto qué quiere decir? Lo vamos a escribir, acordate, un porcentaje, 40 sobre 100. Volumen, como dijimos recién, para las soluciones la concentración es de soluto y en el denominador de solución. Entonces tenemos 40 unidades, por ejemplo, podemos poner mililitros de soluto cada 100 mililitros de solución. Eso es lo que está expresando esta unidad de concentración. Esa es la concentración base del formol y se usa en una dilución al 10%. Cuidado, acá viene la primera alerta con este tema. Ese 10%, igual que recién, lo podemos expresar como 10 en 100, como 0,10, y hay que entender qué significa esto de, por ejemplo, 10 en 100, que representa este numerador y el denominador, porque es una dilución
al 10%. Por eso, tenemos que recordar lo del factor de dilución. Por ejemplo, yo acá puse además una equivalencia, así, simplificando, 1 en 10. Volumen inicial, vamos a ponerlo acá arriba, en cualquiera de las dos vale lo mismo. Volumen final. Eso nos está diciendo lo que significa una dilución al 10%. ¿Qué quiere decir? Volumen inicial, ¿qué dijimos? De la solución concentrada. Es decir, 1 o 10. ¿Qué es ese 1 o ese 10? Pueden ser partes, pueden ser mililitros, pueden ser litros, las unidades que vos le quieras poner. Pero por ahora estamos diciendo, por ejemplo, ya que trabajamos con mililitros, vamos con la de 10 en 100. 10 mililitros de solución concentrada cada 100 mililitros, el volumen final de qué hablaba, de la solución diluida. Vamos acá, simplificado, es lo mismo. 1 mililitro o una parte de solución concentrada cada 10 partes en total de la solución diluida. Siempre el volumen inicial te habla de la solución concentrada y el volumen final de la solución diluida, después de que le agregaste más solvente. Entonces, eso es lo que expresa ese 10%. No es que va a tener la concentración al 10%. Cuidado con confundir esos dos términos. La concentración de la solución de formol concentrada comercialmente es esta. Esa es la concentración inicial. Se diluye al 10%, como lo fuimos viendo por acá, y después va a tener otra concentración que no la sabemos. Ese 10% solito no te está expresando concentración. Eso tiene que quedar súper claro. Te está expresando dilución. Integremos ahora todo lo que fuimos diciendo otra vez en esta situación del formol. Comercialmente se consigue con esta concentración al 40%, es decir que vamos a tener una solución concentrada. Yo puedo tomar un poco de ese frasco y considerar que este es el volumen inicial. ¿Cómo se utiliza? En una dilución al 10%. Recordá, es lo mismo poner 1 en 10 que 10 en 100. 10 base 100, 10% equivale a 1 en 10. Entonces, esa es la dilución que se hace, no es una concentración. Ahora vamos a ver esa diferencia. ¿Cómo es la dilución? Hay que agregarle solvente y vamos a obtener una solución diluida con un volumen final. Recordá, esto era volumen inicial y esto es volumen final. Entonces, si yo digo, el volumen inicial, vamos a ponerlo en unidad, por ejemplo, 1 litro, voy a poner 1 litro de la solución concentrada, el volumen final 10 litros de la solución diluida, por lo tanto, ¿cuánto tendré que agregar de solvente? Porque en ese volumen final yo tengo el inicial más el volumen de solvente que agregué. De nuevo, ese porcentaje es la dilución que se hace, teniendo en cuenta el volumen inicial y el volumen final. Para no trabajar a veces con unidades se utiliza la palabra partes. Una parte de solución concentrada y 10 partes de la solución diluida, 10 partes en total. Ahora ya sabes lo que significa este 10%, que hace referencia a la dilución y que nos habla el 10, numerador, de la cantidad de solución concentrada, el 100, denominador, de la cantidad de solución diluida, puede ser cantidades con unidades de volumen o pueden ser también partes. Y esa parte puede representar, a su vez, 1 litro, un frasquito, una tapita, dependerá de cómo lo quieras medir, pero siempre y cuando consideres esto, esa proporción 10 cada 100 es lo mismo que decir 1 cada 10. Entonces, con esto ya entendés lo que significa diluir al 10%. Quiere decir que vas a utilizar 10 partes o una parte de solución concentrada cada 100 o 10 de solución diluida. Es lo mismo, fíjate que 1 en 10 es lo mismo que 10 en 100 es 0,1. Es un 10%. Son distintas maneras equivalentes de expresar ese porcentaje que es esa dilución. Todo esto te da información de cómo se obtiene esta solución diluida. Con todo lo que ya vimos, resumiendo, vamos a responder una de las primeras preguntas.
Tenemos una solución de formol que comercialmente se encuentra al 40% de volumen en volumen, es su concentración. Se utiliza en una dilución al 10%. Eso quiere decir, recordando lo que es el factor de dilución, que se coloca en esta dilución o en este factor 1 en 10. Esto hablaba de la solución concentrada y esto de la solución diluida. Entonces, ¿dónde por ahí se arma problema? Cuando te preguntan esto, ¿cómo se prepara un litro de solución para fijar una muestra? Tal vez ahora ya te das cuenta de cómo hacerlo. Generalmente las primeras ideas son trabajar con esta formulita de concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2, o inicial y final, o con regla de 3, o con el factor de dilución. Vamos a ver las distintas alternativas y por qué algunas de estas cosas sí nos sirven y otras no. Hay que tener en cuenta cuáles son los datos que tenemos y qué es lo que nos está pidiendo. Además, obviamente interpretar lo que ya dijimos. Esta es la concentración inicial de la solución concentrada y esto no es una concentración, sino que es la dilución que se realiza. Nos está diciendo ese 10% que se hace una dilución 1 en 10. Y la idea es preparar 1 litro de esa solución. Vamos a ver cómo resolverlo. Veamos qué pasa cuando yo quiero resolver esto con esta formulita. El objetivo es formar 1 litro de solución diluida. La dilución es 1 en 10 o al 10%. La concentración inicial es esta. Entonces yo podría decir, bueno, este término habla de concentración y volumen inicial, concentración y volumen final. Dentro de esos datos, la concentración inicial, que es la de la solución concentrada, yo puedo decir sí, la concentración inicial la conozco, es 40% de volumen en volumen. El volumen que tengo que poner de esa solución, no lo sé, para poder formar esta. No lo tengo como dato. Bueno, podría ser que tenga que buscar esa información. Ahora, la concentración final, vamos a poner ahí concentración 2, ¿la conozco? No sé cuál es la concentración de esta solución. Porque, como ya te dije, ese 10% no es concentración, sino hace referencia a la dilución. Así que no conozco eso. ¿Qué más? El volumen final sí lo conozco, que es 1 litro. Fíjate que de esta fórmula tenemos dos incógnitas. Acá yo no lo puse, lo vamos a aclarar. El volumen inicial no lo conozco. Entonces no puedo despejar nada básicamente, porque yo conozco solo la concentración inicial, que es esto, y el volumen final, 1 litro. Pero nada más. Entonces, con esta fórmula no podemos hacer nada. Vamos a ver otra opción. Veamos ahora cómo podemos resolverlo con una regla de 3. Recordad que lo que queremos hacer es formar 1 litro de esta solución aplicando esta dilución. Recordad que ese 10% está representado por un factor de dilución 1 en 10. Puedes usar también el 10 en 100. Vamos a ver una forma de resolución trabajando solo con porcentajes. Recordad que hay un video donde te explico cómo trabajar con porcentajes y reglas de 3. Entonces, yo podría decir, el 100% está representado por la solución diluida, que a su vez es 1 litro de esta solución. Ahí tenemos peras, porcentaje, manzanas, los litros. Y ahora yo preguntarme, el 10% que queda representado por la solución concentrada, ¿qué volumen representa? Es decir, 0,1 litros. ¿Qué pasa con este planteo? Tenemos peras, peras, manzanas, manzanas, pero fíjate que sí concuerda porcentaje, porcentaje, litros, litros, pero acá es medio raro esto de solución diluida y concentrada, diluida y concentrada. Entonces vamos a ver otro planteo que por ahí es un poquito más simple. Por ahora igual ya llegamos a la resolución, es decir, para formar 1 litro de solución diluida se requiere 0,1 litro de la solución concentrada de formol y el resto, ¿qué va a ser? Agua. Entonces de esa manera se prepara 1 litro de esta solución diluida. Veamos otra alternativa de planteo con regla de 3. Ya sabes que queremos preparar 1 litro de esta solución que está diluida al 10% y que eso significa 10 en 100 de solución concentrada, en 100 de solución diluida o 1 en 10. Puedes utilizar cualquiera de los dos factores de dilución, no hay problema. Entonces, yo puedo poner unidades, por ejemplo, litros, tanto al numerador como al denominador, o mililitros. En este caso uso litros porque el objetivo está en litros. Digo, 100 litros de solución diluida contienen 10 litros de solución concentrada.
Podría usar lo mismo con esto. ¿Cómo sería? 10 litros de solución diluida contienen 1 litro de la solución concentrada. Va a darte el mismo resultado, después si querés lo probás. Ahí tenemos peras, el volumen de solución diluida, manzanas, el volumen de solución concentrada. Y yo decir, lo que yo busco en 1 litro de solución diluida, ¿cuál es el volumen que tengo que colocar de la solución concentrada? Para mí es mucho más clara esta regla de 3 en el razonamiento que la anterior. Y acá tenemos mucho más homogéneas las unidades, peras y manzanas. Fíjate que no cambió el resultado, se prepara de esa manera, colocando 0,1 litros de la solución concentrada y agregando agua hasta llegar al litro de la dilución final. Último planteo con regla de 3, ahora trabajando con partes. Tenemos una parte de solución concentrada en 10 partes de la solución diluida. El objetivo es formar 1 litro de esta solución. El planteo comienza así. 10 partes de esa solución diluida están representadas por el volumen que queremos llegar, que es 1 litro de solución diluida. Así que nuestras peras son las partes de la solución y las manzanas el volumen que representan. Así que, ¿qué nos falta? Este otro lado, que es cuánto representa en partes la solución concentrada. Entonces decimos una parte de la solución concentrada, ¿qué volumen implica? En este caso, 0,1 litros. De nuevo quedan las peras y las manzanas un poquito raras, pero es más entendible que la primera regla de 3 y fíjate que en todos los casos el resultado fue el mismo. En este punto creo que ya te diste cuenta de cómo se prepara el litro de solución que nos pedían. Fíjate que este número no lo usamos nunca. Sí trabajamos mucho con lo que representaba esta dilución al 10%. Es decir, sabemos que se necesita 100 mililitros o 0,1 litro de esta solución concentrada como volumen inicial para formar el litro de solución diluida al 10%. Entonces le tenemos que agregar solvente. Esa era la cantidad, que nunca te dije cuánto era. Y con eso ya formamos el litro de solución diluida. Si te fijas, volumen inicial 0,1 sobre 1 nos da 0,1, que es justamente una equivalencia de 10%, 10 en 100 o 1 en 10. En mililitros, fíjate, 100 mililitros, volumen inicial, 1000 mililitros, volumen final. Ahí me queda el 10 en 100, para que veas que representa el 10% la dilución que se realizó. Veamos ahora cómo responder la otra pregunta, que es ¿cuál será la concentración de la solución formada? Si querés, tómate un tiempito para responderlo. Podés ver el video de diluciones y cálculo de concentración para resolverlo. Si no, lo vamos a hacer ahora igual. Pero yo creo que con lo que ya fuimos viendo, ya lo podés hacer. Opciones de resolución. La formulita de concentración 1 volumen 1, concentración 2 volumen 2, regla de 3 o factor de dilución. Así que vamos a ver cómo trabajar con esto. Veamos cómo aplicar esta fórmula. Concentración 1 y volumen 1 son las iniciales, 2 y volumen 2 son las finales. La concentración inicial es el 40% de volumen en volumen. El volumen inicial habíamos dicho que era 0,1 litro. El volumen final de esta solución es de 1 litro. Así que eso es el volumen final. Vamos a ponerle 2 y acá acomodo que esto era el 1. ¿Qué es lo que estamos buscando? La concentración final, es decir, cuál es la concentración de esa solución diluida. Despejamos y solamente tenemos que reemplazar la concentración final o la concentración 2 va a ser igual a la concentración inicial, 40% de volumen en volumen, por 0,1 litro, que es el volumen inicial, sobre 1 litro, que es el volumen final. Simplificamos las unidades. 40% por 0,1 nos da concentración 2, 4% de volumen en volumen. Esa es la concentración que tiene la solución, el litro de solución diluida al 10%. Si se realiza una dilución al 10%,
de esta original, la que obtenemos tiene una concentración del 4% de volumen en volumen. Veamos cómo hacerlo con regla de 3. El objetivo es encontrar la concentración, porcentaje de volumen en volumen, de esta solución diluida. Teníamos ¿qué volumen? 1 litro, que se formó a partir de 0,1 litro de la solución concentrada. Eso es lo mismo que decir 100 mililitros de la solución concentrada, que era la que estaba al 40% de volumen en volumen. Fíjate que cuando hablamos de unidad de concentración es porcentaje de volumen en volumen, no es por ciento solito. Entonces, ese porcentaje de volumen en volumen significa que hay 40 mililitros de formaldehído cada 100 mililitros de la solución concentrada, que justo es lo que utilizamos para hacer nuestro litro de solución diluida. Si hubiera sido otro volumen, tal vez teníamos que sacar una cuenta más. ¿Cómo es el planteo? Los 1000 mililitros, o el litro, ¿no?, de solución diluida contienen ¿cuántos mililitros de formaldehído? 40. ¿Por qué? Porque en este litro, de nuevo, pusimos 100 mililitros de solución concentrada que sabemos que tiene 40 mililitros de formaldehído. Entonces, como el objetivo es expresarlo como porcentaje de volumen en volumen, lo que queremos saber es qué cantidad de formaldehído hay en 100 mililitros de la solución diluida. Fíjate acá, peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, en 100 mililitros de la solución diluida, ¿qué volumen de formaldehído hay? 4. Esto quiere decir que la concentración de la solución diluida, expresada como porcentaje de volumen en volumen, es 4% de volumen en volumen. 4 mililitros de formaldehído cada 100 mililitros de solución diluida. Última opción, a partir del factor de dilución, aplicando esta formulita que de paso te cuento que es la misma de concentración inicial, volumen inicial, es igual a concentración final por volumen final. Fíjate que cuando despejamos, la concentración final es igual a la concentración inicial por el volumen inicial sobre el volumen final. Justamente eso es el factor de dilución. Solo que en este caso es mucho más simple porque no tengo que estar identificando cuál es este volumen, cuál es este otro. Simplemente yo pongo concentración final, la inicial, 40% de volumen en volumen, por el factor de dilución, 1 en 10, igual a 4% de volumen en volumen. Acá vos podés poner cualquiera de las equivalencias del factor de dilución. Puede ser el 10%, puede ser 0,1, puede ser 10 en 100 y te va a dar exactamente lo mismo. Para terminar, una preguntita más. ¿Qué porcentaje representa la concentración de la solución diluida respecto de la solución concentrada? Cuidado acá, esta es la concentración de la solución concentrada. Recién calculamos la concentración de la solución diluida y nos pregunta qué porcentaje representa esta concentración respecto de la inicial. Entonces vamos a ver, para terminar de cerrar toda esta historia del formol y el 10% y el 40% de volumen en volumen, que por ahí se hace ensalada, espero que con esto ya cerremos el tema, para que puedas responder otras cosas. Vamos con una regla de 3. Información que tenemos, la concentración inicial era el 40% de volumen en volumen, representa esto que está por acá. La solución diluida tiene una concentración final del 4% de volumen en volumen. Se realizó una dilución para llegar a esta concentración final. Y entonces, ¿cómo es el planteo? El 40% de volumen en volumen, que es la concentración inicial, es el 100% de concentración que tenemos, es la máxima. Por lo tanto, yo quiero saber el 4%, qué porcentaje representa, pero el 4% de volumen en volumen. Acá tenemos peras, unidad de concentración, manzanas, proporción de concentración, que no es lo mismo, es porcentaje de la base de concentración total que tenemos. Vamos acá, el 4% de volumen en volumen representa qué porcentaje, y el que ya sabíamos, la dilución del 10%. Por eso muchas veces se dice, se la utiliza
en concentración al 10% de la original. Un 10% de 40 es 4, es el 10% de la concentración original. Por ahí es una ensalada de palabras, tanta concentración, porcentaje, proporción, pero si vas analizando de a poquito los valores, lo vas a ir entendiendo. Entonces, esta solución al 40% se utiliza en una dilución al 10%, ya habíamos visto la dilución que se hacía, el volumen final y la concentración final. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el 10% de la concentración original es un 4% de volumen en volumen. Ese 10% hace referencia a la dilución que se hizo. ¿Cómo se formó esa solución? Con una parte de solución concentrada y 10 partes en total. Eso quiere decir que tenemos, si esta es una parte, hay que agregar 9 partes más del solvente, que en este caso es agua. Si una parte son 100 mililitros, las 9 partes que faltan son 900 mililitros y así se forma el litro. Espero que esto haya sido de ayuda. Ya te voy a hacer un video con otras preguntas para que lo apliques y veas si realmente lo entendiste. Nos vemos la próxima.